Saludos. Vamos a tratar un tema denominado mal de oficina y cómo los orígenes de este mal de oficina podrían remontarse al mismísimo antiguo Egipto. Para ello nos acompaña Pedro Hernández, historiador. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pedro, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente el denominado como mal de oficina y cómo podría haber comenzado ese mal de oficina en Egipto? El mal de oficina lo vamos a definir como un término moderno, en este caso, que hace referencia a los problemas de salud que están vinculados con los típicos trabajos sedentarios y que provocan dolores de espalda, estrés, tensión muscular o incluso fatiga ocular. Y es que aunque hoy en día relacionamos el mal de oficina con los entornos laborales modernos, vamos a llamarlos así, sin embargo, hay unas raíces de este fenómeno del mal de oficina que se podrían encontrar en el antiguo Egipto, específicamente en los escribas del antiguo Egipto. Vamos a recordar que los escribas eran una suerte de élite laboral, eran los afortunados de la época en esa sociedad egipcia, que pasaban larguísimas horas escribiendo en los papiros. Y estos escribas estaban sentados o bien arrodillados en unas posiciones un tanto incómodas, además de realizar su trabajo en espacios que estaban cerrados y bajo mucha presión. Entonces podemos decir que esas condiciones de los escribas del antiguo Egipto se pueden asemejar o son similares a las condiciones que enfrentan los trabajadores de las oficinas de nuestros días, a día de hoy. Qué interesante. Entonces, ¿los escribas egipcios podrían considerarse los primeros oficinistas de la historia? Exactamente. Los escribas eran esenciales para la administración del imperio egipcio, eran fundamentales para la burocracia, porque los escribas llevaban registros de los impuestos, supervisaban todos los proyectos de construcción del imperio, redactaban decretos y, como decimos, aunque su trabajo era muy respetado y gozaban de ciertos privilegios, al mismo tiempo su trabajo per se les exponía a problemas físicos y, ojo, problemas mentales derivados de esa monotonía y de esa falta de movimiento asociado al hecho de ser escriba. Es algo muy similar, como venimos diciendo, a lo que se enfrentan los oficinistas en los trabajos modernos en la sociedad actual. ¿Y qué sabemos sobre los efectos de este estilo de vida de los escribas en cuanto a su salud? ¿Cuáles eran esos efectos? ¿Cómo les perjudicaba? Podemos considerar algunos textos de la época, como los textos de enseñanza, así llamados, que alababan el trabajo del escriba, pero que también dejaban entrever que esa labor de escriba no era tan glamurosa como se puede creer en un principio. Porque, como estamos comentando, los escribas sufrían dolores de espalda por el hecho de estar encorvados para escribir, pero también sufrían fatiga visual por tener que poner mucha atención al detalle de lo que estaban escribiendo. Y posiblemente también habría que mencionar unos niveles altos de estrés por la simple presión de trabajar para el poder, para los faraones o para los altos funcionarios del imperio. Es más, se han encontrado momias de escribas que muestran desgaste en sus articulaciones,
lo cual es, sin lugar a dudas, una evidencia física del impacto de la labor sedentaria del trabajo del escriba. Qué curioso. Entonces, ¿cómo contrastaba esta labor del escriba, con otros trabajos de la época, como los de campesinos o constructores, por ejemplo? Eso es interesante, porque aunque los campesinos y los constructores realizaban trabajos físicos muy duros, tenían un nivel de actividad física, un nivel de movimiento mucho mayor, y eso les protegía de problemas asociados con la inmovilidad de los escribas. Sin embargo, el trabajo de constructores o de campesinos, como estamos comentando, también eran peligrosos y podían llevar acarreadas lesiones bastante graves. Pero lo interesante es que en muchos textos egipcios se exaltaba la vida activa de los trabajadores frente a la vida sedentaria en los escribas. Y esto pone el foco en que ya existía en el mundo antiguo egipcio cierta conciencia sobre lo que hoy denominamos como efectos del sedentarismo. Por tanto, ¿qué lecciones podemos aprender de esa conexión entre el pasado, entre el escriba egipcio, y el presente, el oficinista actual? La lección fundamental, básica, principal, es que aunque el contexto ha cambiado después de más de 2000 años, sin embargo los efectos del sedentarismo en la salud son un problema que se puede considerar como una constante. Hoy en día, de hecho, nos enfrentamos a retos muy similares. ¿Por qué? Porque justamente el oficinista pasa larguísimas horas frente a una pantalla, porque el oficinista también sufre estrés laboral y porque el oficinista en general tiene muy poca actividad física. Por tanto, esto nos recuerda que es muy importante el hecho de movernos con regularidad. Es más importante, si cabe, cuidar la postura en la oficina y priorizar el bienestar mental y físico, por supuesto. Algo que los escribas quizás no podían hacer en su época. Es fascinante este viaje a lo largo de la historia que conecta a los escribas del antiguo Egipto con los oficinistas de la actualidad. A fin de cuentas, me gustaría pedirte un consejo, una sugerencia para los oyentes que trabajan en oficinas y que quieran evitar el mal del escriba. Por supuesto. Un consejo sería el hecho de que se integren pausas activas que, aunque sean pequeñitas, se intercalen durante la actividad laboral. Es muy importante caminar durante unos minutos, estirar o levantarse simplemente para activar el cuerpo. También es importante mantener, como he dicho antes, una postura adecuada, una postura que, si es posible, sea en un asiento ergonómico, y que esos sillones y esas mesas, como me estoy refiriendo, sean herramientas ergonómicas en el espacio de trabajo. Y es que hay que recordar que aunque la tecnología ha avanzado enormemente en estos 2000 años, sin embargo nuestros cuerpos siguen necesitando movimiento. Igual que necesitaban movimiento los cuerpos de los escribas en el antiguo Egipto. Muchas gracias, señor Hernández, historiador. Gracias por compartir su conocimiento y por ayudarnos a reflexionar sobre cómo el pasado sigue estando tan presente. Un saludo. Muchas gracias por contar con mi presencia y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Y ya han escuchado. Por más tiempo que pase, 2000 años después, la necesidad de una buena postura
y de unas buenas condiciones en el trabajo se extrapolan desde el antiguo Egipto y sus escribas hasta nuestras oficinas de la actualidad. Un saludo.